Hola amigos y amigas de GeoVirtual2.cl. Hoy día voy a presentar el sector entre Diego de Almagro y Montandón. El Río de la Sal, un sector netamente industrial, pero también una zona de problemas ambientales y desastres naturales, como los últimos eventos de lluvias y los aluviones que bajaron la quebrada. Es complejo el sector, por cierto. Este video va a resultar un poco diferente. Pero eso igualmente es una realidad de nuestra región de Atacama. Vamos a revelar esas realidades, vamos a comenzar en Diego de Almagro, para subir a Montandón y comparando con imágenes de los años anteriores. Hoy día un tema no tan bonito, pero igual un temazo en realidad. Y se invita a todos para verlo, un poco como se quedó. Ahora una tarea bastante ingenieril, cómo prevenir eso. También está claro que, por ejemplo, el camino histórico no estaba ahí abajo en la quebrada. Ese era el primer error. El camino histórico, como aquí los mostraron los incas, estaba arriba en la llanura. Hay una llanura arriba, ¿no? Y ahí estaba también el camino histórico por Topón Azul, y porque ya esa cosa ya se va a repetir frecuentemente. También hay que decir este valle, esta quebrada de la Sal, entre Montandón y Diego de Almagro y en realidad hasta Chañaral, sufrió mucho. Al primero sufrió la contaminación de la minería, los años y años, los desagües en realidad pasaron por ahí, ¿no? Después los aluviones, ¿no? Y es realmente impresionante hay que casi decir el sufrimiento de este valle, de esta quebrada. Y ahí se veíamos los daños, veíamos que se quitó, por suerte de la contaminación, ahí ya se bajó un poquito, hicieron tubería, ya no está este problema, pero claro, se ve todavía el problema de los aluviones y las destrucciones que producieron. El camino entra aquí al sector un poco más a la precordillera. Estamos un par de kilómetros en distancia al Llanta y ahí vamos a seguir con algunas paradas. Este paisaje bien industrial. Aquí se ve un poco mejor estas antiguas plantas de purificación que estaban hasta los años 90 en producción. Hay los restos, ¿no? Todavía, y era bastante particular también para esta época ya, ¿no? Para aprovechar ahí los restos de los desagües de la planta de llanta, y un poco más abajo la otra planta de El Salvador o antes de Potrerillos, para recuperar los últimos contenidos aquí del agua. Claro, en esta época es agua de la purificación, digamos, pasó por este río. Después hicieron una alternativa y ya no, pero igual se nota todavía este antiguo, digamos, contaminación. En realidad no sé si las fotos que saqué en los años 89 eran aquí mismo, pero aquí sí, uno de los tres, pero no sé cuál en realidad. El sector era un poco diferente, pero se nota bien. Aquí los patios tenían ahí una cantidad de algunos construcciones de madera, con alfombras, con herramientas básicas para lograr una recuperación de
los contenidos ahí, ¿no? Aquí Río de la Sal tiene agua, un poco más abajo ya no. Eso sí es variable, ¿no? Y se ve cristalino, pero eso no dice nada. Hay agua, eso sí, ¿no? Llanta se ubica alrededor de 25 kilómetros al este de Diego de Almagro y en 1197 metros de altitud. Llanta, un ex-pueblo relacionado a las actividades mineras. En los primeros años a Andes Copper Mining de Potrerillos, después a El Salvador de Codelco. Eso es que se quedó 2023 de Llanta, donde lo describieron antes como un pueblo más bonito. Se nota las casas, están excelentes, ¿no? Son casas no menores. Aquí el ferrocarril tenía su maestranza y existió un pueblo relacionado a la maestranza con todo. Las casas son bien particulares, una arquitectónica industrial del comienzo del siglo XX. En las descripciones de los años 30 la realidad era otra. Un texto bien simpático de Llanta en la publicación extraordinaria de Atacama de 1932. Cuando se viaja de Pueblo Hundido a Mineral Potrerillos, todo el panorama se ofrece gris y sin vegetación. Esta monotonía cesa un poco al llegar a un simpático paraje llamado Llanta. El viajero puede observar hermosas casas y cuidadas plantaciones de árboles cuya verdura y follaje refrescan al paisaje caliginoso y hostil. Existe aquí una pequeña maestranza para la refacción de material rodante. Hoy día el pueblo está abandonado. Los aluviones del año 2015 y 2017 terminaron con la vida de esta aldea. No se puede imaginar que antes era un sitio bastante agradable, con una belleza única, aunque hay que reconocer que en los años 90 ya no era bonito. Era una agrupación de casas en un sitio de industria pesada. En los años 2000 ya muchas casas eran abandonadas y ya el sitio tenía un carácter de abandono y descuido. Aquí una pequeña plazoleta todavía reconocible, un árbol seco, una pileta, seguramente en los años pasados un sector de encuentro y un sector hermoso de descanso. Las oficinas todas vacías y abandonadas. El club social vacío. Las oficinas del ferrocarril vacíos. Aquí en Llanta se ve bastante bien la destrucción de las aluviones. Los últimos locomotoras ahí están todavía ahí parados, ya sin salida, sin entrada. Ferronor, Potrerillos, ferrocarril de Potrerillos, ahí está.
Pero la línea ya está dañada por el aluvión. Ahí el último bomba de agua. Y así se ve casi toda la línea. O peor, después veamos. Es un poco triste. Nos muestra que todos los esfuerzos desde 1916, la planificación de la línea férrea por parte de George Montandon, todo un esfuerzo perdido. Por si acaso, esa línea era compleja. El desnivel desde Chañaral a Potrerillos es extremo para una línea férrea y Montandon tenía la tarea de realizar un trayecto sin cremallera, es decir, un trayecto que se puede usar con trenes normales. Él lo logró la tarea, aunque lamentablemente falleció antes de la inauguración en un accidente cerca de Potrerillos y no puede ver y celebrar su obra maestra. Ahí estamos en la estación, o mejor dicho que se quedó ahí. Hasta la pérgola todavía es visible, pérgola férrea de líneas antiguas del ferrocarril, aquí encima del andén de la estación de Llanta. Ahí a la dirección hacia Potrerillos. Lamentablemente la parte de ferrocarril, la estación, la maestranza, todo abandonado, con los restos todavía visibles. No hay vida, no hay actividades, todo un desorden, todo ya expuesto a la corrosión y al descuido. Por lo menos aquí adentro están ok, pero afuera no. Afuera los aviones lo destruyeron todo. La misma foto como un par de años atrás. Bien, aquí llegué a la estación, ex estación Río de la Sal, donde yo tengo algunas fotos de un par de años atrás, no me recuerdo, 2005, 2007, por ahí, ¿no? Y veamos qué pasó con esta estación. Primero de todo, completamente diferente, el camino es nuevo. Eso sí, después del aluvión. Y ahí está la estación. Ya no se puede llegar. Y todo destruido. Todo destruido. Pero los estanques resistieron.
Eso sí, ahí se ve el último, la señal, los árboles, claro, la cosa era verde, o por lo menos tenía árboles, ya era también, ya estaba en ruinas, hay que decirlo, ¿no? Pero no así. No así. Bueno, del sector Montandón, donde antes, 10 años atrás, todavía corrió el tren, ya no puede. La línea se ve bien destruida y el aluvión todavía está como ayer. Un poco triste, pero así es. 2015, 2017, ahí está la línea en el puente suspendida. La famosa curva de Montandón. El nombre Montandón proviene del apellido del ingeniero de la línea férrea, George Montandón, nacido en 1859 en los Estados Unidos. Era ingeniero de ferrocarriles, realizó varias obras como las líneas férreas de la mina El Teniente y Cerro Pasco en el Perú. Montandón falleció 1 de noviembre de 1918 en un accidente cerca de Potrerillos, donde chocó con carros con su bicicarril, una bicicleta modificada para las líneas de tren. Todavía el aluvión se nota. Todo lleno de eso es triste. Aquí también se entiende la dinámica de los desastres naturales, los aluviones. Se juntan casi todos los parámetros de los desastres. Una cuenca hidrográfica bien grande, de 3.000 kilómetros cuadrados. Casi nula posibilidad de retención del agua, sea por pozos, sectores naturales o filtración natural al subsuelo. Falta absoluta de vegetación que podría apoyar una retención. Una inclinación extrema de la quebrada del afluente. De Montandón a Diego de Almagro son 71 kilómetros y el desnivel de 1.600 metros. Son cada kilómetro el valle se baja 22,5 metros. Eso es extremo. En comparación, el río Copiapó alcanza unos 10 metros por kilómetro de bajada. Ya eso es mucho, por si acaso. Eventos de lluvias torrenciales, más de 60 milímetros en 24 horas. Todos estos puntos en conjunto provocan desastres naturales como aluviones en este sector en el desierto de Atacama. Se nota todavía aquí donde estoy caminando esa destrucción bastante completa. Estamos ya hablando de 6 años, 7 años y eso va a demorar mucho hasta se recupera la naturaleza. El problema aquí es la vegetación no funciona bien porque Río de la Sal ya dice todo, ¿no? Y hay vegetación, pero todo cuesta más y por eso se mantiene seguramente por tiempo este aspecto un poco caótico, este aspecto un poco destructivo, con basura por supuesto. Estamos hablando ya de un evento antropógeno, significa futuros arqueólogos o geólogos van a encontrar, digamos, huellas, artefactos que corresponden a nuestra basura o escombros de casas o de edificios o de instalaciones como el ferrocarril.